Ante todo, muchas gracias al Centro Cultural Español por cedernos esta linda sala y permitirnos que presentemos el libro. Siempre es una verdadera celebración presentar un libro, y en este caso este personaje, Mutis, Celestino Mutis, este hombre del iluminismo del siglo XVIII, es casi una vida, digamos, fascinante en muchos aspectos. Este hombre que tiene toda esa formación iluminística, esa formación de la enciclopedia que fue todo ese siglo XVIII, recibe toda esa información y se traslada al Nuevo Mundo. El libro va explicando toda esa travesía de él desde España hacia Colombia. Y en Colombia se da cuenta, o lo maravilla, o se enamora de la naturaleza, como le había pasado al cronista de las Indias, Fernando de Oviedo, que se quedaron maravillados ante esa naturaleza increíble del nuevo continente. Quiere hacer algo por esta nueva tierra, y ahí sus afanes. En el libro vemos toda su dedicación por la expedición botánica que le llevó tantos esfuerzos, por esa guerra de la quinina, cuando él descubre la quina y sabe que hay quina en Colombia y se producen conflictos de exportación y de marca con otro científico. En fin, el libro casi diría que también es un libro de aventuras por remontarnos a esas épocas tan remotas del siglo XVIII. Pero yo me preguntaba, cuando leí ese manuscrito, enorme manuscrito que me dio Rafael, fascinada con Celestino Mutis, digo, pero ¿por qué un escritor contemporáneo del siglo XXI, un escritor español, se dedica a bucear en la historia del continente latinoamericano y a poner en relevancia a un personaje tan particular, científico, casi diría un hombre que luego quedó como un poco olvidado? ¿Por qué? Y bueno, porque Rafael Serrato, y esa es una de las cosas que más admiro en la obra de Rafael, bucea en el pasado para iluminarnos el presente. Para entender nuestra contemporaneidad tenemos que retrotraernos a las raíces o a algo que tiene que ver anteriormente. O sea, las cosas se van concatenando, no suceden así como flash. Y eso es lo que averigua, lo que bucea, lo que investiga. Por ejemplo, en uno de mis libros preferidos, que es Lepanto, Batalla Inacabada, todos estos problemas que vemos hoy en Medio Oriente, debemos indagarlos en qué pasó en la cuenca del Mediterráneo allá en el siglo XV, XVI. Y justamente en ese libro de Rafael Serrato, en Lepanto, la batalla inacabada, nos muestra esos confrontamientos entre el mundo cristeo-judeo o judeo-cristiano y el islamismo. Y nos cuenta incluso cómo los europeos no se dieron cuenta de esa increíble penetración que quería hacer la ideología musulmana. Otro de sus libros apasionantes es el de la fe Bahá'í, en donde también nos lleva al corazón de Irán en el siglo XIX para mostrarnos ese profeta que quiso unir las religiones, quiso darle una nueva visión al mundo, pero que fue de alguna manera perseguido terriblemente, los derechos humanos violados. Entonces, nuevamente en este libro nos propone la búsqueda del pasado para entender los malos encuentros que hay en lo que tiene que ver con las religiones, lo que tiene que ver con la intolerancia, con la falta de derechos humanos. ¿Y qué decir de uno de sus últimos libros, que me toca muy de cerca, que se refiere al Che Guevara, Amanecer en Higueras, que es también una especie de reflexión sobre la Cuba a través de dos cubanos divididos, uno en la derecha, otro en la izquierda, y en el medio la muerte del Che Guevara? Nuevamente en este libro nos retrotrae a un pasado muy cercano para proyectarnos a la contemporaneidad y tratar de entender la contemporaneidad. Y este libro de Rafael de Mutis me hizo reflexionar
acerca primero de los enlaces que tenemos los latinoamericanos con España, siempre en contradicción. Siempre hay algo que nos duele, que nos mortifica, que nos hace cuestionar España. Y bueno, en este libro vemos los esfuerzos increíbles de España por crear lazos con el arte, con la cultura, con la ciencia. Y Mutis fue un pionero de la ciencia, no solo en Colombia, sino un poco el precursor de la ciencia contemporánea en toda Latinoamérica. Y recuerdo que cubrí una nota en New York, es una anécdota un poco divertida en el fondo, donde me mandaron la culturosa que vaya allí a ver esto de la expedición botánica del siglo XVIII al centro cafetalero o a la casa del café en New York, en la calle 57, y me llego y me veo una cantidad de gente impresionante. Estaba nada menos que Samper, el presidente de Colombia. Y bueno, y yo corrí con mi micrófono y con mi camarita, todo, para sacarle la foto, para tomarle las informaciones, y era muy bonita la exposición sobre toda esta expedición botánica con bellísimos dibujos. Mutis formó una escuela de pintores que buscaron hasta el mínimo detalle de esta flora y de estas plantas tan bellas de Colombia. Y entonces, en los apretujones, de pronto se nos cae medio una mampara al presidente de Colombia y a mí, metidos debajo de la mampara. Y ahí él me dijo, bueno, sin duda, Celestino Mutis para nosotros los colombianos es una figura muy, muy especial por todo esa alerta, esa conciencia que nos dio de la ciencia. Bueno, luego nos sacaron la mampara, muy simpático, debo decir, aparte de la parte política, es un hombre muy culto, Samper. Bueno, en cuanto a eso de la ciencia, me llevó también este libro a reflexionar qué pasa con la ciencia en Latinoamérica. Bueno, creo que es un poco la parienta pobre. Estuve viendo y con horror descubrí que prácticamente los gobiernos latinoamericanos no dan presupuesto para la ciencia, y de 600 millones o más que somos en todo el continente latinoamericano, apenas hay 5 premios Nobel. Y los premios Nobel argentinos, que comienzan en 1947 con el doctor Bernardo Hussein, deben un poco esta formación de científicos argentinos a la fuerte influencia que llegó de la filosofía positivista europea a fines del siglo XIX. Y desgraciadamente, debo decir con cierta pena y vergüenza, Hussein fue perseguido políticamente, y otro tanto le tocó al doctor Leloir, Federico Leloir, a quien yo tuve el enorme placer de conocerlo. Fue premio Nobel de Química en 1970 y trabajaba en un pequeño recinto muy modesto. Creadores ambos, su profesor Hussein y él del CONACYT, de la sede de científica. Y luego más adelante, en la década del 80, en 1982-85, fue el premio de César Milstein sobre medicina, pero de alguna manera él vivió parte en Buenos Aires y buscó, lógicamente, en los países desarrollados, en Alemania. Hay también un científico venezolano, Betancourt, que ganó en la misma década del 80 un premio de medicina, pero estuvo también vinculado a laboratorios americanos. O sea que ya en las últimas generaciones la asistencia de los países desarrollados ha sido fundamental, Estados Unidos y Europa. Y el mexicano, el doctor Mario Molina, interesantísima personalidad que también ha trabajado en laboratorios de Estados Unidos, se llevó en 1995 el premio por la famosa capa de ozono y el hoyo ambiental. En fin, la ciencia en Latinoamérica
ha estado como dejada de lado y la fuga de cerebro se va. Y volviendo a Mutis, pienso que a él también le fue muy difícil. ¿Cuánto luchó él para que se hiciera esa expedición botánica, para que se hiciera toda esa catalogación de las hierbas, de las plantas, de las minas, de las rocas, en fin, excesivo trabajo. Y antes de morir, el capítulo último es realmente conmovedor y a mi modo de ver es simbólico, porque Mutis antes de morir quiere hacer el observatorio astronómico. Este hombre apoyado en la tierra, mirando al cielo, construye finalmente ese observatorio que llega a ser el primero de América Latina, esperando que llegue el telescopio, y en esa espera se va reuniendo en ese recinto recién creado, los que van a ser los promotores de la independencia de Colombia, los que buscan la libertad de Colombia. Y entonces yo digo, es doblemente simbólico, porque por un lado están los libertarios, los que quieren la libertad de su país, y por el otro lado está el mensaje de Mutis que nos dice: la única libertad posible es a través del conocimiento, es a través de saber, de comprender, de entender. No hay país que pueda ser libre si no conoce, si no se desarrolla en los campos educativos. Así que yo le agradezco a mi Celestino Mutis amado y también a Rafael Cerrato que nos haya traído un libro tan interesante, tan provocador y que nos permite reflexionar sobre la realidad latinoamericana. Muchas gracias.